Vamos a iniciar la información sobre la evolución de la epidemia en España. Hoy nos acompaña el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación, ¿lo he dicho bien? Que es, de hecho, el responsable del registro de vacunación y coordina una parte importante de toda la gestión de acceso a las vacunas y su distribución. Con lo cual yo creo que es una persona de mucho interés para tener una rueda de prensa como esta. Bueno, los datos de hoy, la evolución que estamos observando es similar a la que estuvimos hablando el lunes. La incidencia sigue creciendo, pero sí que es cierto que los incrementos que estamos observando son cada día más pequeños, lo que implica que estamos ya en la parte de inflexión. Saben que los datos siempre requieren unos días para consolidarse y, por lo tanto, ese periodo de inflexión tenemos todavía que valorar si fue el viernes, el sábado, el domingo, pero sí que aparentemente fue sobre esos días, podría ser el lunes, pero bueno, sí que es cierto que estamos ahora mismo en una fase de inflexión que podría marcar un punto de cambio claro en la tendencia. Sin embargo, aunque eso es lo que aparentemente los datos nos están indicando, tenemos que tener muy claro que ese efecto en las hospitalizaciones y en los ingresos en las unidades de cuidados intensivos no se van a apreciar hasta por lo menos una semana o 10 días más tarde. Es decir, no creemos que la evolución en la ocupación hospitalaria o en la ocupación de UCIs se pueda observar hasta por lo menos mediados de la semana que viene, sino más tarde. Esto obviamente va a suponer que lo que ya estamos habituados a observar, que pese a una evolución aparentemente positiva respecto a toda la tendencia de muy alto incremento que estábamos observando, aunque tengamos ese allanamiento o incluso descenso de la incidencia, la presión sobre el sistema sanitario se va a mantener. Y la presión sobre el sistema sanitario es todavía muy alta. Ahora mismo es de 36% de ocupación en UCIs y de un 21% de ocupación hospitalaria. Como decimos siempre, son cifras que pueden no parecer mucho si se piensa en el total de las camas que tenemos, pero estamos hablando de 1 de cada 3 hospitalizados, un poco más de 1 de cada 3 hospitalizados en una UCI están hospitalizados por coronavirus. Y en algunas comunidades autónomas estas cifras llegan a 1 de cada 2. Y estamos hablando de que 1 de cada 5 hospitalizados en cualquier hospital de España está hospitalizado por coronavirus, por una única enfermedad. Son cifras muy altas, sabiendo que en algunas comunidades llega a 2 de cada 5 o incluso en alguna cerca de 1 de cada 3. Es decir, estamos en cifras muy altas de hospitalización, con lo cual tenemos que tratar de aplicar correctamente las medidas de prevención y control de la transmisión para que la reducción o el incremento que tengamos en las camas de UCI sea el menor posible y la reducción de la ocupación se produzca lo antes posible. Por otro lado, es cierto también que estamos ahora mismo en nuestra máxima capacidad de detección de toda la pandemia. Se están realizando 3.000 pruebas diagnósticas por cada 100.000 habitantes por semana, es el máximo que hemos realizado en todo el periodo de la pandemia, y la tasa de positividad es el 17,6. Hay un detalle interesante: la tasa de positividad se ha estabilizado en las últimas 2 o 3 semanas, mientras que la tasa de muestras que se realizan ha seguido creciendo. Lo que quiere decir que ahora mismo estamos detectando, estamos ya muy cerca, sino ya allí, de nuestra capacidad máxima de detección, pero seguimos teniendo una positividad, aunque se haya estabilizado, muy alta, de un 17%. Son muchos casos por el total de pruebas que se realizan y, por lo tanto, de nuevo, esto indica que tenemos una situación de alta transmisión, como todos conocemos, y el objetivo es reducir ese nivel de positividad que se conseguirá cuando reduzcamos el nivel de transmisión. Los fallecidos han ido creciendo desde que se inició la fase ascendente que observamos desde primeros de diciembre. Todavía estuvimos viendo un periodo de descenso de los fallecidos asociado al periodo de descenso que habíamos observado unas semanas antes, pero a partir de final de diciembre, unas semanas después de iniciar el descenso, como podíamos esperar, empezó a incrementarse de nuevo el número de fallecidos. En los últimos 7 días, con fecha de función en los últimos 7 días, se han notificado 1.285 fallecidos. Es cierto que la letalidad es baja, la letalidad ahora mismo, en la última estimación que tenemos referente a hace 2 semanas,
es del 0,94% de letalidad. Es una letalidad de las más bajas que hemos observado, salvo en el periodo Valle de mayo a junio o a julio, que también hubo datos similares. Es el periodo en el que más baja tenemos la letalidad, lo que es otro factor que indica que estamos realmente teniendo una tasa de detección muy alta. Y de hecho, en la letalidad conjunta de toda la epidemia se ha visto un descenso paulatino hasta llegar a fecha de hoy a 2,2% de letalidad en el conjunto de la epidemia, que es ahora mismo una de las más bajas a nivel europeo. Yo creo que por datos podemos dejarlo ahí. Si les parece bien, le voy a ceder la palabra al secretario general, que nos va a dar la información sobre la situación de las vacunas. Muchas gracias. Buenas tardes. Como saben todos ustedes, ayer superamos el 1.000.000 de vacunas administradas. En el día de hoy, en el informe que se va a hacer público en los próximos minutos, el dato de vacunas administradas asciende a 1.103.301, lo que supone un 82% del total de dosis distribuidas a las comunidades autónomas, es decir, un incremento de más de 77.000 personas vacunadas con respecto a los datos que ofrecimos ayer. Además, un total de 49.056 personas han recibido ya las 2 dosis de la vacuna, por lo que en unos días esta será plenamente efectiva. El proceso de vacunación en España transcurre a buen ritmo. España se sitúa en los primeros países de la Unión Europea y también del mundo en dosis administradas por 100 habitantes, con una cifra que, con los datos de hoy, alcanza las 2,33 personas por cada 100. La estrategia de vacunación frente al COVID-19, consensuada y acordada con las comunidades autónomas, por tanto, funciona y poco a poco pensamos que vamos a poder cumplir con los objetivos, con la cobertura vacunal de los grupos priorizados en un plan que es un plan de todos y para todos. De hecho, las comunidades autónomas, algunas de ellas, han puesto de manifiesto que empiezan a ver poco a poco los efectos en las residencias de mayores, donde se empieza a ver un descenso en el número de contagios y donde se empiezan a ver también residentes que desarrollan cierta inmunidad. Como saben, durante el primer trimestre de 2021 está previsto que se distribuyan en nuestro país 4,5 millones de dosis de la compañía Pfizer-BioNTech y más de 500.000 dosis de la compañía Moderna. En este caso, en el caso de Moderna, estas 500.000 dosis se prevé que lleguen a nuestro país antes de la tercera semana del mes de febrero. También está previsto que la semana que viene la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie sobre la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Si la valoración es positiva y siguiendo el precedente de la vacuna de la compañía Pfizer-BioNTech y de Moderna, en 15 días aproximadamente podríamos tener en España las primeras vacunas desarrolladas por la Universidad de Oxford. Contar con un portfolio de 8 vacunas es una garantía, es una seguridad y es un éxito a nivel europeo. Ahora mismo el número de dosis que llegan a los Estados miembros sigue siendo limitado, pero la previsión es que se produzca un aumento continuado en las próximas semanas y en los próximos meses. Pongo aquí de relieve el papel de la Comisión Europea y su liderazgo en la estrategia europea de vacunación, a la que, como saben todos ustedes, está adherida España a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. A través de la estrategia europea de vacunas se han firmado 6 contratos de compra anticipada, con BioNTech, Pfizer, 600 millones en el conjunto de la Unión Europea, con la compañía Moderna, por un total de 80 millones de dosis, con AstraZeneca, por 300 millones, con Sanofi, por otros 300 millones, con Johnson & Johnson, por otros 200, y con la compañía CureVac, por 225 millones. Y está pendiente de ultimar el contrato con la compañía Novavax y se está negociando con la compañía Valneva. De forma paralela, actualmente la Unión Europea está negociando una ampliación de la compra de las vacunas tanto de Moderna como de BioNTech Pfizer. Me gustaría poner en valor este proceso de compra en el marco de la Comisión Europea, porque es inédito, porque conjuga la necesidad de una financiación adecuada, la necesidad de tener una capacidad de negociación mayor para establecer estas negociaciones con las compañías y garantiza el compromiso de un acceso equitativo y proporcional entre los países de la Unión Europea. Es la Unión Europea
quien negocia con las compañías, es la Unión Europea quien firma los contratos y es la Unión Europea la que ejerce su papel para que estos contratos se cumplan efectivamente. En definitiva, el proceso de inmunización frente al COVID-19 que hemos iniciado los Estados miembros con los planes de vacunación es ya imparable. El ritmo de vacunación en España es muy positivo. Se está realizando un magnífico trabajo por el conjunto de las comunidades autónomas y, en particular, de los profesionales sanitarios. En España coincidimos con el objetivo planteado a nivel europeo. Por un lado, que a finales del mes de marzo esté vacunado al menos el 80% de la población de residencias, de personal sanitario y de grandes dependientes. Y que antes del próximo verano el 70% de la población española esté también vacunada.